Cuando tus pensamientos son controlados por Dios, el milagro transformador es revelado en tu vida. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el apóstol Pablo se encontraba confinado en una celda oscura y fría en Roma. Las sombras de la noche se cernían sobre él, y el eco de sus pensamientos parecía amplificarse en la soledad. Sin embargo, en esa prisión, donde el cruel sistema romano intentaba gobernar su espíritu, Pablo no se dejaba abatir. Recordando su vida anterior como perseguidor de la iglesia, su corazón se llenaba de gratitud. Había sido un fariseo fervoroso, un hombre entregado a la ley, pero en un encuentro divino en el camino a Damasco, su vida cambió para siempre. A pesar de las circunstancias adversas, Pablo se aferraba a la promesa de un Dios que transforma corazones. A medida que su mente vagaba entre la tristeza y la esperanza, recordó las enseñanzas de su maestro, y decidió que sus pensamientos debían alinearse con lo que era verdadero, noble y justo. Con una pluma en mano, comenzó a escribir a los filipenses, animándolos a permanecer firmes en su fe. «No se inquieten por nada», exclamó en su carta, «sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones ante Dios». Mientras sus enemigos celebraban su caída, Pablo se negaba a rendirse. Cada palabra que escribía se convertía en un eco de esperanza para sus lectores. Los murmullos burlones de la prisión resonaban al fondo, pero su libertad espiritual era inquebrantable. Su pensamiento estaba cautivado por la paz que sobrepasa todo entendimiento, y sabía que su sufrimiento no era en vano. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio del frío, Pablo sentía el calor de la luz divina que le daba fuerzas. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», escribió, sabiendo que su declaración sería un faro de esperanza para aquellos que le leyeran. Sin embargo, la incertidumbre lo envolvía. ¿Cómo sostenerá su comunidad su fe si el líder claudicaba en medio del sufrimiento? El plan de Dios era un misterio que Pablo todavía no entendía plenamente. Las dudas lo acechaban cada día, pero su espíritu seguía siendo libre. En la soledad de su celda, encontró compañía en la presencia de Dios, quien lo recordaba que, aunque el mundo buscaba gritar su caída, en el silencio de su prisión, Pablo se levantaba como un testimonio vivo de la gloria divina. Y así, en la penumbra de su cautiverio, forjaba cartas de luz, dejando el destino de su mensaje en manos del Eterno. En la oscuridad de su celda, donde la esperanza y el desasosiego batallaban por el control de su alma, Pablo encontró algo más que una simple resistencia. En esos momentos de silencio tenso, cuando el murmullo del mundo exterior se desvanecía, la voz del Señor comenzó a resonar en su corazón, trayendo una claridad sobrenatural que trascendía toda lógica humana. El eco de su encuentro en Damasco se deslizó entre sus pensamientos, fortaleciendo su fe nuevamente, y Pablo supo que Dios podía cambiar incluso el más desesperado de los estados. Pablo alzó su mirada hacia el techo de piedra, dejando que las palabras de su carta a los filipenses fluyeran a su mente como ríos de vida. «Por nada estéis afanosos», resonaba en su corazón, y comprendió que aún en el sufrimiento su vida era un testimonio. «El sufrimiento es un regalo», se decía a sí mismo, «un camino para demostrar el poder de Cristo en su debilidad».
De pronto, un pensamiento intrépido surgió. ¿Podría este sufrimiento ser un catalizador para la expansión del Evangelio? Recordó sus primeras experiencias, como cuando fue golpeado y encarcelado en Filipos, y cómo allí, a través del canto y la oración, los muros de la prisión se desmoronaron. Quizás incluso en este lugar oscuro, Dios tenga un propósito glorioso, reflexionó con firmeza. Mientras su pluma danzaba sobre el papirus, Pablo sintió la urgencia de escribir no solo de su propia lucha, sino de la lucha colectiva que todos los creyentes enfrentaban. Se acordó de su amigo Timoteo, quien pronto estaría a su lado, prestando apoyo. «Vine a traerte una palabra de aliento», pensó. En su mente formó un mensaje robusto y rico. «Finalmente, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto pensad». La chispa de un nuevo entendimiento comenzó a brillar en su corazón. Los problemas son solo una parte de la travesía. Por encima de su aflicción había un Dios que lo había llamado para llevar la luz a aquellos que habitaban en tinieblas. La prisión no era solo su celdario, sino el escenario divino donde la proclamación de la verdad podía resonar más fuerte que nunca. Las cadenas que lo mantenían físicamente atado se convertían en testimonios del poder de un Dios sobrenatural que podía liberar tanto en el espíritu como en el cuerpo. Días pasaron y visitas llegó, llevando noticias de las congregaciones. Algunos temían por su vida, otros se mantenían firmes en la fe. En cada palabra que escuchaba, Pablo notaba que la fe iba en aumento. Aquellos que fueron llamados a la luz no pueden ser apagados por las sombras de este mundo, pensó. Era un eco de Romanos 8:28, donde todo trabaja junto para el bien de aquellos que aman a Dios. Y así, Pablo se sumía en una nueva revelación. Aquellas cartas, esas palabras inspiradas por el Espíritu, no eran solo una comunicación. Eran un testamento, un hilo conductor que unía a la iglesia con el cielo. Mientras cada palabra fluía de su pluma, un profundo sentido de propósito se anidaba en su ser. Definitivamente, decía en su interior, su dolor tenía un propósito que iba más allá de su comprensión y alcance. A medida que sus pensamientos giraban en torno al plan divino, una inquietud profunda florecía en su corazón. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje de fe? Mientras la luz de la verdad inundaba su prisión, Pablo percibió un destello de revelación que lo llenó de temor y asombro, como si se le permitiera vislumbrar el gran cuadro del propósito eterno de Dios, el cual aún permanecía velado ante sus ojos. Y así, mientras Pablo se entregaba a la Escritura, su espíritu se elevó hacia las alturas, vislumbrando que el tiempo para una intervención divina estaba cerca. En la penumbra de su celda, un nuevo amanecer comenzaba a brillar, y la promesa de Dios aguardaba en un espectro de asombro. ¿No ha prometido el Señor que todo se obrará para aquellos que confían en Él? Las preguntas dejaban su corazón palpitante, pues cada letra que escribía era un paso más hacia un milagro divino que aguardaba ser revelado. En la penumbra de su celda, Pablo continuó escribiendo, sintiendo el peso del Espíritu sobre cada palabra. La tinta se deslizaba por el papirus como un torrente de fe y esperanza. Recordaba la visión de hombres y mujeres a quienes había predicado, oyendo sus clamorosos gritos de alabanza a Dios, y su corazón vibraba con la anticipación de lo que estaba por venir. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Resonaba en su mente, impulsando su convicción a nuevas alturas. Mientras las sombras del ocaso se cernían sobre su prisión, Pablo sintió que el ambiente a su alrededor cambiaba. Los ecos de su mente parecían tomar forma, como si las piedras de la cárcel tuvieran ojos y oídos. La presión espiritual que sentía no solo provenía de su sufrimiento,
sino de una profunda conexión con el cielo. Se arrodilló, sus manos levantadas y su corazón aclamando audazmente: Señor, muestra tu gloria a través de esta debilidad. Que mis cadenas sean un testimonio de tu poder. Las horas avanzaban, y una inquietante paz envolvió su ser. En medio de su espera, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Las puertas chirriaron abriéndose, y un oficial custodia de la prisión apareció, llevando consigo una expresión de incertidumbre. Pablo se mantuvo sereno, enfrentando la realidad con una fe inquebrantable. Había luchado contra la tormenta interna, y ahora su espíritu estaba anclado en la esperanza. «Pablo», dijo el guardia con la voz temblorosa, «hay un mensaje para ti. Algo está por suceder en Jerusalén. Los líderes de los judíos han decidido que tu destino debe ser escuchado por el gobernador. Se prepara un juicio». El corazón de Pablo dio un vuelco. Aunque la incertidumbre golpeteaba su alma, sintió un ardor en su pecho. En ese mismo instante, comprendió que su sufrimiento podría no terminar aquí, sino que podría ser un nuevo comienzo. «Su voluntad es mi refugio. Estoy preparado», murmuró con firmeza. Mientras el guardia se retiraba, la mente de Pablo giró con la posibilidad de que su testimonio ante lo más alto de Roma se hiciera realidad. «La palabra de Dios no está presa», se acordó, recordando lo que había escrito a Timoteo. El propósito del Señor se manifestaría, y tal como se había prometido, su historia impactaría no solo a los judíos, sino a los gentiles, a reyes y a todos los que estaban en autoridad. La noche se hizo más oscura, pero en el corazón de Pablo una luz brilló intensamente. El eco del Salmo 27, «Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré», llenaba su ser de valor. Tal vez este juicio no sería el fin de su ministerio, sino el principio de una nueva etapa que revelaría la gloria de Dios a naciones enteras. Pablo se sintió impulsado a escribir una carta más, no solo para los filipenses, sino una carta intensa y llena de expectativa. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de su ser, una mezcla de vulnerabilidad y firmeza en la fe. Escribió sobre el refugio del Señor, sobre las promesas de suplimiento y cómo incluso en tribulación el gozo no podía ser arrebatado. Este momento, aunque oscuro, es solo parte de un plan eterno que va más allá de mi comprensión humana. Al terminar, un nuevo sentido de urgencia invadió su corazón. Las respuestas y revelaciones estaban cerca, y mientras sus últimas palabras estaban selladas en el papirus, su espíritu se sintió fresco y renovado. La atmósfera en su celda comenzó a vibrar con una expectación tangible, como si el aire mismo alrededor de él resonara con los ecos del reino celestial. «¿Hay algo más que no sé, Señor?», murmuró, con un cubierto temblor de esperanza. En su espíritu, la respuesta danzó en la oscuridad, como un susurro del cielo. La obra de Dios no se limita a lo que ves, sino a lo que todavía no has comprendido. Cada palabra palpitaba en el aire, como si el propio Espíritu de Dios preparara el escenario para una revelación que transformaría no solo su vida, sino la historia de la Iglesia. La promesa de un milagro se asomaba en el horizonte, envolviendo la celda oscura en un fulgor de esperanza. Todo lo que había experimentado, cada caída y adversidad, era la antesala de algo monumental, algo que aún estaba por venir. «Y construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella», resonaba en su mente. Así, en ese entorno sombrío, Pablo se preparó para el próximo capítulo, donde lo visible y lo invisible se encontrarían en la gloriosa manifestación del plan soberano de Dios. Mientras la noche se profundizaba, Pablo seguía meditando en las promesas del Señor. La celda emanaba una calma extraña, como si cada sombra estuviese cuidando el misterio que se avecinaba. De repente,
Una luz brilló en su interior, y las palabras del profeta Isaías resonaron en su mente. He aquí, estoy haciendo cosas nuevas, ahora brotarán, ¿no las conoceréis? El eco de esas palabras trajo a su corazón un impulso renovador, y su espíritu ardía en expectativa. La visión de su juicio ante el gobernador no era solo un evento, era parte de un movimiento divino que se desplegaba ante él. Recordó como el Señor le había dicho: «No temas, Pablo, debes testificar también en Roma». En ese momento, comprendió que su misión siempre había estado entrelazada con el plan soberano de Dios. Cada paso dado, cada dolor soportado, cada cárcel enfrentada, eran ladrillos en una obra eterna. La presión del tiempo se sentía muy real. Pronto se llevaría a cabo el juicio, y cada palabra que pronunciaría sería una oportunidad para glorificar a Dios. «Mi boca hablará de tu gloria, Señor. Tú has puesto un fuego en mis huesos. No puedo callar», dijo en voz alta, con cada sílaba construyendo un propósito que iba más allá de lo terrenal. Mientras meditaba, una presencia inconfundible llenó la celda. Era como si el Espíritu Santo habitara cada rincón, susurrando verdades y revelando secretos. De repente, la puerta de su celda se abrió con un chirrido resonante. Un ángel sentado en la circunferencia de lo visible y lo invisible lo miraba con ojos que reflejaban tanto juicio como benevolencia. «Pablo», dijo el mensajero celestial, «ha llegado el tiempo. Tu testimonio será un puente a los corazones de muchos. Ve y proclama la verdad». Desconcertado, pero al mismo tiempo lleno de una paz indescriptible, Pablo se levantó. Sus cadenas, que habían sido su carga, se convirtieron en parte de la historia que llevaría a otros. «¿Quién soy yo para llevar este mensaje?», murmuró, pero la voz del ángel resonó con autoridad. «Eres un embajador en cadenas. No temas, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad». Con cada palabra, Pablo sintió una fortaleza renovadora llenar su ser, su fe alimentada por la certeza de que no iba solo. Mientras se preparaba para el encuentro con el gobernador, Pablo comenzó a recordar a aquellos que había amado y servido, las iglesias que había fundado, los discípulos que había criado. Todos aguardaban su regreso. Su pensamiento brillaba con la esperanza de que en cada corazón habría un rayo de luz, una respuesta a la verdad que había sembrado. «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres», pensó. Y esa libertad no era solo para él, sino para muchos. La presión creciente del juicio se sentía en el aire. No obstante, una chispa de fe iluminaba su camino. Cada paso hacia la sala del tribunal era un paso hacia el cumplimiento de la promesa divina. La multitud que se reunió no podría detener la obra de Dios, pues sus planes eran mucho más grandes. En su mente resonaban las palabras de Romanos 8:28. «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esta verdad estaba grabada en su corazón, ahora más que nunca. Así, mientras Pablo fue conducido ante las autoridades, un silencio reverente llenó la atmósfera. Se preparaba para hablar con un mundo que necesitaba escuchar. Recordando su llamado, levantó la vista al cielo y en su corazón preguntó con fervor: «¿Qué quieres que haga, Señor?». El eco de su oración se sintió como un susurro de esperanza en la oscuridad, prometiendo que el espectáculo de la gloria de Dios estaba a punto de desatarse. Mientras la historia continuaba su curso, Pablo sabía en su ser que había un nuevo giro en el plan de Dios. La próxima revelación traería no solo juicio, sino la oportunidad de un avivamiento, una manifestación del poder de Dios que cambiaría el destino de muchos. La obra de Dios avanza y nadie puede detenerla, pensó, su corazón latiendo rápidamente al darse cuenta de que este era solo el inicio de lo que vendría. Mientras la luz del nuevo día atravesaba las ventanas del palacio,
Pablo se encontraba en pie, frente al tribunal, su determinación imperturbable. Los murmullos de la multitud se intensificaban, un eco inquieto que sonaba como el viento a través de un cañón. En su interior, la paz de Dios lo abrazaba, y cada latido de su corazón resonaba con la promesa de su llamado divino. En su ser, comprendía que esta era una ocasión requerida por Dios, donde lo eterno se entrelazaba con lo temporal. El gobernador Félix, sentado en un trono de autoridad, se disponía a escuchar las acusaciones que se habían levantado contra Pablo. Pero el apóstol, con ojos llenos de fuego celestial y una voz que vibraba con la verdad, comenzó a hablar. Yo soy un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad reconocida, y estoy aquí por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Así, revelaba la esencia de su misión, que iba más allá de la acusación, porque la esperanza estaba incrustada en la verdad del Evangelio. Con relación a las acusaciones, no he hecho nada en contra de la ley de los judíos, ni de las costumbres de nuestros antepasados. Continuó, su voz resonando en la sala como un tambor de guerra espiritual. Las palabras del apóstol atraviesan las mentes de los oyentes, como flechas de luz en la oscuridad. Mi fe está en la resurrección de los muertos, y esto es lo que me pone en conflicto con los líderes religiosos. La autoridad de Pablo transformó el ambiente. Aquella sala, que antes fue un lugar de juicio, se convertía en un altar donde se estaba levantando un testimonio. Los corazones, antes duros como piedra, empezaban a ceder a la verdad. Mientras su discurso proseguía, contándole a la multitud sobre el encuentro que tuvo en el camino a Damasco, su transformación de perseguidor a apóstol. Mientras sus palabras llenaban el aire, la figura de Félix, inicialmente indiferente, comenzaba a mudarse. Se percató de que no solo estaba escuchando a un prisionero, sino a un hombre de Dios cuya vida daba testimonio del poder salvador del Evangelio. Por mucho tiempo he esperado, Pablo, dijo Félix, su voz temblando ligeramente, y no puedo desoír la verdad que me has traído. En ese momento de tensión, una ola de revelación inundó el lugar. Una pregunta clave se susurró por doquier en la presencia del Altísimo. ¿Qué hará ahora con la verdad que ha escuchado? La multitud contenía el aliento, como si en ese instante se definieran futuros enteros. La obra de Dios estaba construyendo un camino en medio de la adversidad, y el diálogo compilado en esa sala resonaría más allá de esas 4 paredes. A medida que continuaba el juicio, un oscuro presentimiento surgió en el corazón de algunos presentes. Algunos de los líderes judíos comenzaron a murmurar entre ellos, inquietos ante la dirección en que se movía la conversación. Eran hombres que habían estado acostumbrados a dominar el sistema, y el testimonio de Pablo desafiaba su muy cómoda situación. Uno de ellos, un fariseo de renombre, levantó su mano, revelando su rencor, y gritó: «Es un hereje, un blasfemo contra nuestras enseñanzas». Pablo, en su espíritu, sintió el peso de esta oposición, no solo de hombres, sino también de fuerzas espirituales que se levantaban en contra de la verdad de Dios. En ese momento, se recordó de las palabras del Salmo 27:1. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Una convicción de valentía invadió su corazón y respondió: «Si estoy aquí hoy, es por el amor y la verdad del Dios vivo, que no se puede detener». El ambiente se tensó aún más, las posibilidades colisionando. La fe de Pablo sería el catalizador que podría irradiar luz en medio de la oscuridad. En cada palabra, él testificaba de aquel que había dado su vida por amor. Cuando la reunión llegó a su clímax, sintió el impulso del Espíritu, y en su corazón resonó una verdad divinamente orquestada. ¿Sabéis que este momento no es solo un juicio?
Es el principio de un avivamiento, un puente hacia nuevas esperanzas y nuevas enseñanzas que transformarán vidas. Fue entonces que su mirada se encontró con la del gobernador, quien, aunque conflictuado, no podía escapar del poder del testimonio. La mutua incertidumbre daba paso a la revelación de un futuro que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pablo sabía que este era solo un preludio para algo más grande. Creer en la verdad, él proclamó, es abrir la puerta al milagro transformador. La historia de nuestra redención no se detiene aquí, sino que se expande como un río que fluye constantemente, llevándonos a aguas más profundas. Así abandonó la sala con una sensación vibrante de anticipación, sabiendo que el plan soberano de Dios estaba en marcha, más allá de lo visible. Las palabras de vida estaban listas para ser sembradas en el corazón de muchos. ¿Qué haría Dios en el próximo momento? La historia estaba lejos de terminar, y la curiosidad de la revelación divina pronto sería desatada. Mientras el juicio continuaba, se sentía en el aire una tensión palpable, un chasquido eléctrico de lo divino en la atmósfera. Los murmullos apenas alcanzaban los oídos de Pablo, quien había recibido el suave soplo del Espíritu Santo mientras se retiraba de la sala. Reflexionó sobre las palabras de su Señor, recordando su misión de llevar luz a las naciones. Aunque las sombras de la oposición se cernían sobre él, se sentía inmune a sus artimañas. Bajo el gran palacio, una multitud de seguidores de Pablo se había congregado, ansiosa por escuchar las nuevas que se avecinaban. No lo veían como un prisionero, sino como un portador de esperanza. La noticia de su defensa, la cual resonaba como una melodía que desafiaba la discordia, comenzó a circular. Muchos estaban siendo tocados, y algunos incluso hacían votos de fe, hambrientos de la verdad que Pablo expresaba. Mientras tanto, Félix, atormentado por el eco de las palabras de Pablo, se retiró a su cámara, donde él mismo luchaba con una batalla interna. Los fariseos habían influido su juicio, pero el testimonio del apóstol comenzaba a desmantelar las estructuras de sus prejuicios. ¿Qué es la verdad?, se preguntó, recordando al procurador romano Pilato, y cómo había desvirtuado el mismo cuestionamiento ante la condena de Cristo. ¿Acaso estaba enfrentándose a un dilema similar? Esa misma noche, mientras en el palacio las sombras tomaban forma, una luz brillante irrumpe en la mente de Félix. Se le presentó la visión de una ciudad iluminada, donde la justicia y la paz reinaban, y en el centro, un hombre con un brillo celestial que extendía su mano, ofreciendo salvación. En medio de la confusión, el gobernador se encontró perdido en el laberinto de sus pensamientos, donde las llamadas de su conciencia se entrelazaban con las voces que le rodeaban. Ya era la madrugada cuando una revuelta estalló en el entorno. A las afueras del palacio, los líderes religiosos conspiraban, decididos a aplastar la voz de Pablo y su influencia. Sospechaban del fervor que había despertado en la gente, y la idea de perder su control sobre la multitud era inaceptable. «Debemos silenciarlo», susurraron, planes malignos formándose en la penumbra. Sin embargo, en la soledad de su celda, Pablo sabía que su vida estaba en manos de Dios, quien había prometido estar con él hasta el final. «Yo he de testificar ante reyes y gobernadores», recordó, adaptando las palabras de la profecía hacia su propia realidad. No temía la oscuridad, pues su luz provenía de la fuente eterna. Aquella misma noche, ocurrió algo sorprendente. Mientras los conspiradores se reunían, el Espíritu Santo susurró a Pablo, revelándole el próximo paso del plan divino. Él escuchó claramente: «No temas, Pablo, porque como has testificado en Jerusalén, así también habrás de testificar en Roma». Estas palabras eran como un bálsamo en su espíritu. Él vio que su sufrimiento no sería en vano, pues la soberanía de Dios lo llevaría a lugares de gloria y transformación.
La historia avanzaba hacia un clímax inevitable. El eco de la revelación guiaba sus pasos hacia Roma, donde los muros del imperio pronto escucharían la verdad que había florecido en su corazón. La revelación de esta promesa era un gancho que iluminaba su futuro, invitando a los lectores a entrar en la danza de la providencia divina. La mañana del juicio, una nueva resolución ardía en su interior. Sin embargo, él no conocía la extensión de la prueba que se avecinaba. Y mientras avanzaba hacia su defensa, el cielo parecía contener la respiración. ¿Qué más haría Dios en medio de esta opresión? El tiempo y la historia estaban a punto de cruzarse, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo se manifestaría el milagro transformador de Dios ante los ojos de tantos? Al amanecer, el sol levantaba su rostro dorado sobre el horizonte, dando paso a un día que prometía estar cargado de divinas manifestaciones. Pablo, todavía en la celda, sentía el peso del silencio alrededor y la presión de aquellos que querían acallar su voz. Pero la paz del Señor lo envolvía como si estuviera rodeado por un manto de fuego. En medio de la tempestad, el amor del Padre es mi refugio, susurró para sí mismo, dejándose guiar por la fe. Mientras tanto, Félix se preparaba para enfrentar el juicio. Las palabras de Pablo seguían resonando en su mente. Cristo, el justo, que ofreció su vida por nosotros. Las dudas habían invadido su corazón, y en su intimidad se preguntaba si su posición de poder era suficiente para mantener a raya sus propios anhelos de verdad. Al llegar la hora del juicio, la sala estaba llena. Los fariseos y saduceos, con cara de triunfo, esperaban la condena de Pablo. El ambiente estaba cargado de acusaciones y rumores, y el aire parecía vibrar con la expectativa de lo que estaba por suceder. Sin embargo, por encima de los gritos y las intrigas, Pablo se erguía con firmeza, como un faro en la tempestad. El Espíritu de Dios estaba en él, trayendo claridad a su mente y audacia a sus palabras. Cuando fue llamado, Pablo miró a su alrededor, notando el rostro angustiado de Félix y la mirada despectiva de sus acusadores. Fue en ese momento que una unción poderosa descendió sobre él, y con voz firme proclamó: «Hombres y hermanos, soy un judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Todos saben que viví con rectitud, y estoy aquí por la esperanza de la resurrección de los muertos, la cual los que me acusan no creen». Hechos 23:6. Sus palabras cayeron como un rayo sobre los presentes. Un escalofrío recorrió la sala. La tensión creció, y en medio de la multitud, algunos comenzaron a murmurar entre sí. Las divisiones emergieron entre fariseos y saduceos, recordando a todos que el verdadero conflicto era de naturaleza espiritual. Félix, sintiendo el peso de la culpa y la verdad que Romero compartió, hizo lo único que parecía razonable. «Te escucharé nuevamente sobre esto», dijo, dejando a Pablo en una incertidumbre pero con la semilla de la esperanza plantada. Más tarde, mientras el juicio se prolongaba y los días se convirtieron en semanas, Dios continuaba trabajando en el corazón de Félix. El silencio de la noche se tornó en un espacio donde el procurador se retiraba a orar y meditar. «¿Por qué, Pablo, me desafías a reconocer un camino que, quizás, no deseo seguir?», se preguntaba mientras la imagen de la ciudad iluminada regresaba a su mente. Pablo, desde su celda, forjaba una relación más cercana con Dios. Cada día se entregaba en oración y agradecimiento, orando por quienes lo habían encadenado, y confiando que aún en el sufrimiento había un propósito divino que iba más allá de su comprensión. La visión de Roma y la promesa de testificar ante los reyes resonaban como la melodía de un nuevo amanecer. Un día, mientras el sol se ocultaba tras los muros del palacio, un ángel del Señor se presentó a Pablo con palabras llenas de poder.
No temas, Pablo, cuando llegues a Roma, allí será el cumplimiento de lo que ha comenzado. Con estas palabras, el cielo se iluminó, y una nueva ola de fe llegó a su alma, haciéndolo comprender que lo que se gestaba detrás de las columnas de la prisión era un plan soberano de redención que pocos podían imaginar. Con el corazón rebosante de emoción, él miró a su alrededor y comprendió que la obra de Dios iba mucho más allá de su presente sufrimiento. La justicia y la verdad estaban en movimiento, y un milagro transformador estaba a punto de revelarse. ¿Cuál sería el impacto de su llegada a Roma? La historia se estaba escribiendo en los cielos, y el destino de muchas almas pendía de la fe inquebrantable de un apóstol en prisión. Mientras la noche se deslizaba sobre la celda de Pablo, el susurro del viento se confundía con los ecos de su oración incesante. «Señor, haz que mi voz resuene con la verdad que libera», clamaba en su corazón. Aquella paz que le había sido prometida lo envolvía, mientras su mente reflexionaba sobre el propósito que tenía que cumplir. Las sombras de duda podían intentar invadir su espíritu, pero cada vez que la oscuridad intentaba apoderarse de él, recordaba las palabras del ángel. Cuando llegues a Roma, allí será el cumplimiento de lo que ha comenzado. Los días continuaron. Abrumados por el murmullo de la corte y el sutil juego de la política que mantenía a Félix en una constante batalla interna. Muchas veces, él se perdía en pensamientos profundos, impulsado por el eco de las palabras de Pablo. En su corazón, la lucha por la verdad se intensificaba. ¿Es posible que lo que este hombre predica sea, de hecho, el camino a la salvación? Esta idea rebotaba en su mente como un eco persistente, desafiando su autosuficiencia y su deseo de contentar a aquellos en el poder. Cuando llegó la siguiente audiencia, la sala estaba colmada una vez más. La presión de los fariseos y saduceos era palpable, anticipando un desenlace que asegurara su dominio. Pablo, sin embargo, permanecía anclado en su fe. Su mirada se elevó, y una vez más, el Espíritu Santo le otorgó claridad. «Hombres de Jerusalén, ¿por qué es tan difícil para ustedes reconocer la verdad? Si yo soy un hereje, ¿por qué temen a la luz que llevo dentro?» La pregunta cortó el aire, desatando murmullos de incomodidad entre los presentes. Félix dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo el peso del juicio que brillaba sobre él. Aún no había decidido, pero sabía que estaba al borde de un precipicio espiritual. El resplandor de la verdad se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, había ríos de influencia y temor que también lo mantenían prisionero. En su lucha interna, no pudo evitar visualizar a Pablo de pie entre él y una multitud que, incluso en su oposición, buscaba respuestas. Durante la noche, mientras las estrellas atestiguaban su conflicto, Félix se retiró para buscar la soledad. En su corazón, sus pensamientos clamaban: «Oh Dios, si existe salvación, si hay una verdad que me transformará, revélamela». En ese momento, el silencio pareció responder, y la brisa suave trajo consigo un susurro lleno de esperanza. Mientras tanto, en la celda de Pablo, la revelación divina continuaba fluyendo. Los días se transformaron en noches de revelación. Las visiones de Roma se ampliaban como un mapa trazado por la mano de Dios. En su oración ferviente, una comprensión profunda tomó forma. No solo estoy llamado a predicar, estoy llamado a hacer discípulos entre las naciones. La obra no es solo mía. Pablo sentía que el pueblo de Dios se iba sumando a la carga que Dios había puesto sobre su vida. Así, mientras los acontecimientos en Jerusalén se desarrollaban, el sueño de alcanzar a Roma se estaba gestando en la eternidad. El propósito divino giraba en torno a la vida de Pablo, entrelazando su destino con el de millones. Las cadenas que me atan no son cadenas, sino la puerta a la libertad de aquellos que están perdidos, reflexionaba el apóstol.
sintiendo el poder transformador del Evangelio fluir a través de él. De repente, se sintió motivado por una nueva revelación. Donde hay tribulación, hay promesa. Su corazón exclamaba. Y así, la luz comenzó a brillar aún más intensamente en la oscuridad, llenando su ser de una esperanza irrestricta. Mientras rompía el silencio de la celda, los ecos de su fe reverberaron en las paredes, resonando incluso más allá de las barredoras de la prisión. ¿Qué nueva obra ha de ser revelada, Señor? ¿Cuál es tu orden para este viaje a Roma? Una revelación divina parecía acercarse, trayendo consigo la promesa de un milagro transformador preparado para ser desatado. De repente, sobre la cima de su comprensión, se destacó una certeza. El plan soberano de Dios iba más allá de su percepción humana. ¿Qué son estas cadenas comparadas con la gloria que ha de revelarse? Mientras la luz del día comenzaba a filtrarse por los barrotes de la celda, una atmósfera de expectación reverberaba en el corazón de Pablo. Su espíritu estaba alerta, y cada latido de su pecho parecía resonar con el mensaje divino que le había sido confiado. El eco de sus oraciones atrajo la atención de los guardias, quienes intercambiaron miradas, intrigados por la conmoción espiritual que fluía de aquel prisionero. Ese día, incluyendo el alba al amanecer, ocurrió un acontecimiento inesperado. De repente, los pesados pasos de un alto oficial resonaron en el pasillo. Era un centurión, y tras él, un grupo de soldados. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y ansiedad. «Pablo, el gobernador Félix te ha solicitado nuevamente», dijo el centurión mientras desataba las cadenas que mantenían a Pablo prisionero. Una mezcla de temor y anticipación llenó el aire. Antes de llegar a la sala del tribunal, la mente de Pablo reflexionaba sobre el misterioso plan de Dios. Seguramente, esto es parte del camino hacia Roma, pensó, sintiendo el fuego de su llamado vibrar en su pecho. Cuando finalmente fue conducido de nuevo ante Félix, la sala estaba llena de una tensión palpable, y los rostros de sus adversarios estaban firmemente decididos a sellar su destino. «Pablo», comenzó Félix, su voz resonando con gravedad, «tú has hablado con elocuencia, y he sido cautivado por tus palabras. Pero la verdad se encuentra en un terreno peligroso, y no sé a quién más hacer caso». Mientras Félix hablaba, Pablo podía ver la lucha interna en sus ojos. El poder del Espíritu Santo se movía en el ambiente. «Félix», respondió Pablo con una seguridad que solo podía venir de lo alto, «no temo la condenación del hombre, porque quien me ha llamado es más grande que toda autoridad terrenal. Ustedes jugan con su propia eternidad mientras buscan apagar la luz que brilla en la oscuridad». Las palabras de Pablo se elevaron con la fuerza de un rayo que sacude las nubes. El gobernador se estremeció ante el impacto de la verdad que había sido rudamente expuesta. Podía sentir que el mismo Dios estaba usando al prisionero, desafiando su razón y confrontando su corazón. Él, que había estado tan consumido por la política y el miedo, comenzó a comprender que había una vida que debía vivir más allá de las fronteras del dominio humano. No obstante, las tensiones entre los presentes aumentaban, y los fariseos comenzaron a gritar, incapaces de soportar la claridad del mensaje de Pablo. «Los romanos deben ser aprehendidos», clamaban en un fervor tal que el eco llenó la sala. Félix, mirando a cada uno de ellos, sintió que se hallaba en la encrucijada de dos caminos. Pero era un lugar de incertidumbre, atrapado entre la verdad y la conveniencia política. Sin embargo, en su corazón, una chispa había comenzado a arder. En ese instante decisivo, la voz de Pablo resonó. «Si el evangelio que predico es falso, entonces ¿por qué se niegan a confrontar la luz de la vida eterna? El amor de Dios es un regalo para todos los hombres, incluso para ti, Félix».
La habitación se llenó de un silencio sobrecogedor ante la confrontación del ministro de Dios con la resistencia del mundo. Y así, mientras sus palabras se hundían en el alma del gobernador, la última verdad comenzaba a revelarse. Si este es el final de mi viaje, quizás sea solo el comienzo de otro, reflexionó Pablo, sintiendo la acción del Espíritu moverse a su alrededor. El milagro transformador que tanto anhelaba estaba a punto de ser revelado, no solo en su vida, sino en la vida de aquellos que escuchaban. En la incertidumbre del futuro, un nuevo propósito comenzaba a tomar forma. ¿Qué esperanzas y promesas se levantarían de esta prueba? ¿Qué nuevo capítulo se escribiría en la historia del Evangelio entre los gentiles y en el mismo corazón del imperio? En la distancia, el eco de la gloria de Dios esperaba ser manifestado en toda su esplendorosa luz. Cuando el sol se alzó en el horizonte, bañando la celda de Pablo con su luz dorada, un aire de anticipación llenaba el espacio. Era como si el mismo cielo presenciara el movimiento del plan divino, listo para orquestar una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de numerosos hombres y mujeres que buscarían la verdad. La esperanza brotaba en su corazón mientras se preparaba para el juicio, sabiendo que cada palabra que pronunciaría podría resonar más allá de la sala del tribunal. Recordaba el mandato del Señor: no temas, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así también debes testificar en Roma. Hechos 23:11. Los ecos del murmuro de la multitud resonaban en su mente. Anticipaba el momento en que su verdad sería expuesta ante Félix, cuyos ojos mostraban señales de lucha interna. Los días habían pasado, pero la promesa del Hijo de Dios brillaba con fuerza en su espíritu. El poder de Dios hará lo que el hombre no puede, pensó, sintiendo una renovada firmeza. Al ser conducido nuevamente ante el tribunal, Pablo se encontró en un lugar donde las corrientes del cielo y la tierra convergían. Félix, con rostro cansado, aguardaba en su trono mientras la atmósfera se cargaba de tensión. Los príncipes de la ley se agolpaban impetuosamente, preparados para lanzar acusaciones cuya única intención era despojar a Pablo de su voz. ¿Has oído las palabras de Pablo, hombre de verdad?, cuestionó uno de los fariseos, su mirada afilada como una espada. ¿Acaso no es él un promotor de disensiones entre nuestro pueblo? El gobernador sintió el peso de la acusación, reflexionando en silencio mientras dirigía su mirada hacia Pablo. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó, cauteloso de ser arrastrado por la oleada de hostilidad que rodeaba la sala. Pablo, con voz resonante que probaba la firmeza de su fe, respondió con gratitud: «Soy un hombre de paz, gobernante Félix, y me encuentro aquí por la esperanza de la resurrección de los muertos, la cual es el corazón de la fe que profeso. Mis adversarios temen la luz que traigo, porque cuando se expone la verdad, las sombras se disipan». Mientras el apóstol compartía su testimonio, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. El silencio era palpable. El poder del Espíritu Santo descendía sobre cada corazón presente. Las palabras de Pablo, llenas de vida y convicción, comenzaron a desmantelar las murallas de rechazo que habían sido levantadas. A cada instante que pasaba, los ojos de Félix mostraban signos de batalla. «He oído mucho de tu fe, Pablo», dijo el gobernador con voz temblorosa, «y tu pasión me conmueve. No puedo ignorar lo que has declarado, pero no hay algo en mí que me empuje a abrazar esta verdad». «Pero, Félix», replicó Pablo con fervor, «la verdad exige una respuesta. Este mensaje no está sujeto a la aprobación de los hombres, sino a la autoridad de Dios. Recuerda que el tiempo se agota, y la salvación está hoy más cerca que nunca». Los murmullos crecieron de nuevo entre los fariseos, quien comprendieron que su oposición estaba tambaleándose al pie del mensaje de Pablo.
«Es un hereje», gritaban algunos, mientras otros comenzaban a sentir la inquietante convicción en sus corazones. La lucha se intensificaba, y la verdad del mensaje se convertía en un clamor que resonaba en lo profundo de sus almas. Félix, al ver la incertidumbre entre sus propios hombres, decidió aplazar el juicio. «Hablaremos más en otro momento», dijo, sintiendo que la balanza de su autoridad comenzaba a inclinarse. Sin embargo, las palabras de Pablo habían comenzado a sembrar una semilla en su corazón, y mientras Pablo regresaba a su celda, comprendió que el Espíritu estaba trabajando en la vida del gobernador. En su soledad, Pablo se sumió en oración, suplicando por la salvación de aquellos que le rodeaban. «Señor, no permitas que esta luz se apague, que la verdad se revele en cada corazón presente, que la obra culminada no sea solo para mí, sino para todos los que oigan tu nombre». La noche se extendía como un manto de serenidad, pero en el corazón de Pablo había una inquietante expectativa. ¿Qué haría Dios a continuación? Las visiones de su testimonio resonaban en su ser, y en el silencio de la celda recordó las palabras del profeta Isaías. «He aquí, estoy haciendo cosas nuevas. Ahora brotarán, ¿no las conoceréis?» Isaías 43, 19. Al amanecer del día siguiente, las noticias de su testimonio se esparcirían como fuego entre la comunidad. Él no podría prever el impacto que su defensa tendría más allá de las paredes del palacio. ¿Quién podría imaginar que aquellos mismos fariseos y líderes que buscaban su destrucción en realidad serían parte del plan soberano de Dios? Así, mientras la historia de Pablo en la sala del juicio continuaba su curso, la luz del Creador se preparaba para desatar un milagro transformador que irradiaría por generaciones, revelando que la fidelidad de Dios no tiene límites. ¿Qué más haría el Señor con su testimonio? La espera de la revelación divina comenzaba a través de las brechas de su propia experiencia. Un nuevo capítulo aguardaba en la eterna narración del plan de redención de Dios.